dos últimos subtemas de la unidad 1. Uno es las características y funciones de los elementos que conforman un puerto marítimo nacional e internacional y el funcionamiento de una administración portuaria integral. Y también vamos a avanzar también en esta ocasión en la interacción entre las terminales portuarias y las empresas navieras y portuarias. Lo que yo estoy buscando con esta presentación o con esta plática o exposición es que por una parte ustedes identifiquen y describan las distintas operaciones que se van a realizar en el puerto, que van a estar relacionadas con el tráfico de mercancías, pasajeros y buques, y en general que se prestan en la zona de servicios del puerto. También busco que conozcan la terminología básica marítima portuaria, además que van a conocer e identificar los servicios portuarios y finalmente van a conocer las actividades y características de las empresas prestatarias de servicio que integran a la comunidad aeroportuaria. Pero platiquemos algo sobre los términos que debemos de manejar o deben de conocer. Primero, vamos a definir puerto desde el punto de vista etimológico. De hecho, la palabra puerto proviene de las palabras ports, que se derivan del latín porta, y harbour, la cual se deriva de una combinación de dos palabras inglesas, here, cuyo significado es militar, y burg, el cual significa abrigo. En otras palabras, esto implica refugio, es decir, la protección de los soldados a bordo del buque contra todos los peligros meteorológicos y marítimos. Otra definición de puerto. Es un puerto, es una superficie de agua parcialmente encerrada y protegida contra tormentas para ofrecer albergue seguro y adecuado a las embarcaciones que buscan refugio, suministros, reaprovisionamiento, reparaciones o la transferencia de carga. También el puerto es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de acceso, instalaciones de servicios que permiten aprovechar un área frente a la costa o ribera de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de carga y descarga de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre tráfico terrestre, marítimo y o fluvial. Dentro del puerto quedan las terminales portuarias, muelles y embarcaciones. Pero, ¿para ti qué es una operación portuaria? Pues bien, se consideran actividades portuarias la construcción, operación y administración de puertos, terminales portuarios, los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica, y en general, todas aquellas que se efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que existen sobre las playas y zonas de bajamar, además, en las orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias. Atraque se define como una actividad que supone arrimar la embarcación a otra tierra o a un muelle, y es necesario recurrir a una serie de servicios como practicaje, remolque, amarre. Definamos practicaje. Es un servicio prestado por la autoridad portuaria por medio de la cual el práctico, que es una persona con amplia experiencia en el puerto, que se encarga de hacer pasar el buque por un determinado lugar debido a su gran conocimiento de ese lugar, que pueden ser bancos de arena, rocas, infraestructuras, entre otras. Asesora al capitán del buque para facilitar la entrada y salida a puerto. También para realizar las maniobras náuticas dentro de este en condiciones de seguridad. Mientras que el remolque comprende todas aquellas operaciones náuticas de ayuda al movimiento de un buque mediante el enganche a otro, es decir, un remolcador, que le proporciona la fuerza motriz. El capitán del buque, a sugerencia del práctico, solicitará este servicio en caso de ser necesario. El remolcador es una embarcación auxiliar de gran ayuda. Este servicio se realiza en el momento en que el barco llega a puerto. Amarre es la operación de cuyo objeto es recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del buque. Fondeo. La acción de fijar una embarcación en un lugar mediante un ancla,
aunque también se denomina a la acción de dejar caer el ancla al fondo. El fondeo se realiza en aguas portuarias, encargándose cada autoridad portuaria de cobrar las tarifas vigentes por asignación del puesto de fondeo. Estiva. Son las diferentes operaciones que se realizan con las mercancías para ubicarlas correctamente en las áreas y zonas de carga, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad aplicables en cada operación. De hecho, la estiva tiene dos fases, o comprende dos fases. Una fase es la entrada de las mercancías hasta la bodega, camino seguido desde un muelle y se compone de movimiento horizontal y vertical para desplazar la carga hasta el lugar de almacenamiento. Y dos, almacenamiento. Formas de almacenar la mercancía en bodega para conseguir el máximo aprovechamiento de los espacios de acuerdo con las características de la carga y del barco de acuerdo a las condiciones de seguridad. Lo contrario de estiva, pues, es desestiva. Se denomina así a la operación contraria de la estiva, es decir, el removido de la carga y su entrega al equipo de descarga para extraer de la bodega de buque la mercancía previamente estivada. Carga y descarga. Comprende desde el momento que la unidad de carga queda colgada del equipo de carga hasta que es desengachada por los estibadores de un barco o viceversa. El proceso de carga-descarga se considera finalizado cuando la carga, es decir, la mercancía, descansa en el vehículo que la va a transportar y se ha desenganchado de la grúa. Transporte. Es obvio, pero también está definido. Transporte significa mover algo, cambiando su posición. Se puede aplicar tanto a mercancías como a personas. Y, además, se incluye el concepto todo lo relativo a la manipulación de la carga durante el traslado de origen a destino. Mercancías son todos aquellos bienes muebles que se pueden cuantificar, de comercio o no, exceptuando los efectos personales de los viajeros. Arqueo de un buque. Arqueo bruto es la expresión del tamaño total de un buque. El arqueo neto se refiere a la capacidad utilizable de un buque. Residuos. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. El tratamiento de los residuos en los puertos es un tema importante, ya que gran parte del transporte de residuos industriales y peligrosos se realiza por vía marítima. Ok, tomamos unas definiciones básicas, pero vamos a platicar sobre los servicios portuarios. Bien, vamos a dar conceptos de servicios portuarios. Son servicios portuarios las actividades de prestación de interés general que se desarrollan en la zona de servicio de los puertos, siendo necesarias para la correcta explotación de los mismos en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, regularidad, continuidad, no discriminación. Platiquemos sobre la clasificación de los servicios portuarios. Servicios generales del puerto cuya prestación se reserva a la autoridad portuaria. Servicios básicos se prestan en régimen de competencia sin perjuicio de lo previsto en la ley para el servicio de practicaje. Los servicios prestados en el puerto de interés general se realizará por las autoridades portuarias y son servicios portuarios que podrán ser generales o básicos, servicios comerciales y otras actividades, servicios de señalización marítima. Bien, entonces mencionamos sobre los conceptos de servicios generales. Son servicios generales del puerto aquellos servicios comunes de titularidad de la autoridad portuaria de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud. Entonces, estas clases
Perdón, esos servicios generales del puerto tienen unas clases. Hablemos de las clases de servicios generales del puerto. El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. También el servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios básicos, comerciales y otras actividades. También tenemos los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior. Los servicios de vigilancia, seguridad y policía en las zonas comunes sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones, el servicio de alumbrado de las zonas comunes, el servicio de limpieza de las zonas comunes de tierra y de agua, los servicios de prevención y control de emergencia en los términos establecidos por la normatividad sobre protección civil, mercancías peligrosas y demás normas aplicables. Bien, ahora vamos a platicar sobre los conceptos de servicios básicos. Son servicios básicos aquellas actividades comerciales que permiten la realización de las operaciones del tráfico portuario. Las clases de servicios básicos pueden ser tales como servicio de practicaje, servicios técnico-náuticos, es decir, incluye remolque portuario, amarre y desamarre de buques. Por otra parte, tenemos servicios al pasaje, que consiste en embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje. También tenemos servicios de manipulación y transporte de mercancías. Esto incluye carga, estiva, descarga, desestiva y transbordo de mercancías, depósito y transporte horizontal. Otros servicios de recepción de desechos generados por buques, que son recepción de desechos sólidos y recepción de desechos líquidos. Bien, platiquemos brevemente sobre las operaciones portuarias. El concepto de operación portuaria se considera como un proceso amplio y engloba lo siguiente. Tiene que ver con los aspectos administrativos previos al atraque, procesos que se llevan a cabo en el momento en que el buque arriba al puerto, manipulación de la mercancía, servicios prestados a los pasajeros. Dentro del cúmulo de las actividades que componen las operaciones portuarias, adquiere un rol muy importante la manipulación de mercancías en su paso por el puerto. Desde el transporte marítimo al terrestre o viceversa, encuadrados en el concepto de maniobras o movimientos realizados por los medios de transporte. Las operaciones de practicaje es el servicio de asesoramiento a capitanes de buque y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida y las maniobras náuticas dentro de los límites geográficos de la zona de practicaje en condiciones de seguridad y en los términos que se establece en la ley. La operación de remolque es aquella operación náutica de ayuda a los movimientos de un buque siguiendo las instrucciones del capitán del buque mediante el auxilio de otro u otros buques denominados remolcadores. La operación de amarre y desamarre de buques es la operación cuyo objeto es recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del buque. También tenemos la operación de carga, estiva, desestiva, descarga y transbordo de mercancía. Se consideran integradas en este servicio portuario dichas actividades con objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre buques o entre estos y tierra u otros medios de transporte. Hay una diferencia entre la carga y estiva. Por una parte, la carga la vamos a entender como aquel conjunto de operaciones cuya finalidad es trasladar las mercancías a bordo del buque. Y a la estiva la vamos a entender como el conjunto de operaciones materiales necesarias para la colocación adecuada de las mercancías dentro del buque, de modo que no entorpezcan la maniobra ni se perjudiquen
ellas ni perjudiquen a los demás durante el viaje. Es importante porque una es mover toda la masa, valga la expresión, toda la carga. Estas operaciones simplemente trasladan las mercancías al bordo del buque, que es diferente a acomodarlas, que en este caso es la estiba. Quiero precisar. Distintos puntos de acuerdo con el punto donde se desarrolla la operación portuaria. Bien, es decir que cuando se desarrolla la operación, de acuerdo a la fase que tenga la operación, van a tener diferentes subfases o fases más pequeñas. Es decir, a bordo del barco está la operación en bodegas y cubiertas. De barco a barco, operación que se lleva a cabo entre dos barcos a flote. Entre barco y tierra, operación de transferencia de la mercancía entre ambos puntos. También se incluye la operación directa sobre el vehículo. En tierra, operación de transporte y almacenamiento entre el punto de descarga del barco, así como las operaciones que se realizan con la mercancía antes o después del transporte marítimo. Entre tierra y transporte terrestres, operaciones de carga y descarga del vehículo terrestre. ¿Y qué operaciones son las que comprenden estos servicios? Son las actividades de carga y estiba, las actividades de desestiba y descarga y la actividad de transbordo. Las actividades de carga y estiba comprenden lo siguiente: la recogida de la mercancía del puerto y el transporte horizontal de la misma hasta el costado del buque, es decir, antes de llegar al barco. La aplicación del gancho, cuchara, espreador o cualquier otro dispositivo que permita izar o transferir la mercancía directamente desde un medio de transporte o desde el muelle. El izado o transferencia de las mercancías y su colocación en la bodega o a bordo del buque. El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque. La estiba de la mercancía en bodega o a bordo del buque. Por otra parte, las actividades de desestiba y descarga comprenden lo siguiente: la desestiba de mercancías en la bodega del buque, la aplicación del gancho, cuchara, espreador o cualquier otro dispositivo que permita izar o transferir la mercancía, el izado o transferencia de la mercancía y su colocación en un medio de transporte o en el muelle a un costado del buque, el desembarque de las mercancías del buque por medios rodantes, también la descarga de la mercancía directamente, bien sobre vehículos de transporte terrestre o bien sobre el muelle para su recogida por vehículos o medios de transportes horizontales. El desplazamiento de la mercancía previa recogida cuando proceda desde el costado del buque hasta otra ubicación en la zona de usos portuarios. Mientras que las actividades de transbordo comprenden la desestiba en el primer buque, la transferencia de la mercancía directamente desde un buque u otro, la estiba en el segundo buque. Es decir, todas las actividades descritas se realizarán en el buque y en la zona de servicio del puerto. No se consideran objeto de tráfico marítimo lo siguiente: los bienes propiedad de la autoridad portuaria, obvio; las cartas, paquetes postales y otros bienes que sean objeto de servicio postal, tampoco; la pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados a bordo; la recogida de residuos de carga procedentes de los buques. No se tendrán como considerados de servicios portuarios básicos el manejo de medios mecánicos propiedad de la autoridad portuaria, el manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén permanentemente adscritas a operaciones de manipulación portuaria y sean conducidas por su personal habitual. Tampoco no tendrán consideración de servicios portuarios básicos el embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de vehículos a motor cuando se realice por sus propietarios, usuarios o conductores habituales dependientes de aquellos.
Tampoco tendrán consideración de servicios portuarios básicos la conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras que embarquen o desembarquen remolques si el transporte se produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio hasta su embarque o desde el barco hasta fuera de la mencionada zona. Tampoco se consideran servicios portuarios básicos los labores complementarias de sujeción y trincaje cuando sean realizados por las tripulaciones de los buques, las operaciones de carga, descarga y transbordo para el avituallamiento o aprovisionamiento de buques, cuando para esto último no se precise contratar personal. Las operaciones de carga, descarga y transbordo sí se realizan por tubería. Es decir, si se realizan por tubería las operaciones de carga, descarga y transbordo, no tendrán consideración de servicios portuarios básicos. El avituallamiento. Se consideran operaciones de avituallamiento las que se refiere a los siguientes productos: agua, combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico. Aprovisionamiento. Se consideran operaciones de aprovisionamiento. Otra vez, vamos a pensarlo mejor. Vamos a considerar operaciones de aprovisionamiento las que se refieren a las siguientes o a los siguientes productos: las que están destinadas exclusivamente al consumo de tripulación y de los pasajeros, productos de consumo para su uso doméstico, los destinados a la alimentación de los animales transportados y los consumibles utilizados para la conservación, tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas. Bien, esta vez vamos a platicar sobre los servicios básicos que se prestan a través de las empresas de servicio. Los servicios básicos que se prestan a través de las empresas de servicio se consideran las siguientes: los prestadores de servicios básicos, los prestadores de servicios comerciales y otras actividades, empresas cliente, capitanía marítima. Bien, dentro de los prestadores de servicios básicos tenemos la empresa estibadora, la corporación de prácticos, empresas de remolcados, empresas de amarre, empresas de retirada de residuos. Dentro de los prestadores de servicios comerciales y otras actividades tenemos las consignatarias, empresas transitarias, la Dirección General de Aduanas. La empresa cliente se considera a las empresas navieras. Y otra cosa es la autoridad, que es la Capitanía Marítima. Los prestadores de servicios básicos tenemos a la empresa estibadora, que es la encargada de llevar a cabo las operaciones portuarias de manipulación de las mercancías. Generalmente es titular de una concesión administrativa otorgada por la autoridad portuaria, que le faculta para utilizar con carácter exclusivo un espacio situado a bordo del muelle en el que va a realizar sus trabajos. Otro prestador de servicios básicos es la Corporación de Prácticos. Es una agrupación del personal denominado práctico. Personas con mucha o amplia experiencia en el puerto que se encargan de hacer pasar el buque por un determinado lugar. Y esto es para facilitar la entrada y salida del puerto y para realizar las maniobras náuticas dentro de este en condiciones de seguridad. Otra prestadora de servicio básico son las empresas remolcadoras o empresas de remolcados. Empresa que posee la concesión para realizar
El agente consignatario es el que defiende a los intereses de la compañía naviera en cada uno de los puertos. Otras prestadoras de servicios comerciales u otros servicios es las empresas transitarias. Son organizadores de los transportes internacionales, siendo dichas actividades las siguientes: contratación en nombre propio con el transportista como cargadores de un transporte que a su vez hayan contratado, asimismo en nombre propio con el cargador efectivo, ocupando frente a este la función de transportista. También la recepción y puesta a disposición del transportista designado por el cargador de las mercancías a ellos remitidos como consignatarios. Otras prestadoras de servicios comerciales y otros servicios tenemos a la Dirección General de Aduanas. Hablamos del gobierno. Es un organismo dependiente en este caso estamos hablando de aduanas, estamos hablando de Hacienda. Dentro de sus funciones, esta es la encargada de las funciones estudio, gestión y control de la política aduanera nacional, y de ella van a depender el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, cuya única función será la de dedicarse en exclusiva a la lucha contra fraude en relación a aduanas. Las aduaneras. Existen dos grandes clasificaciones: aduanas marítimas y aduanas terrestres o fronterizas. Por un lado, tienen que ver con la recaudación de los derechos o pago de aranceles o arancelarios, donde van a cobrar las tarifas oficiales que deben abonar las mercancías importadas, pero también por otra parte que el flujo de mercancías en territorio nacional tenga que cumplir con las reglas sobre la legislación aduanera. Bueno, hablando de empresas clientes, pues tenemos a las empresas navieras. De hecho, es la que explota comercialmente y con ánimo de lucro un buque, sea o no propietario o su armador. Es decir, una empresa naviera no puede tener buques, los puede alquilar, se lo pueden arrendar y se encarga de explotar su transporte, obviamente de mercancías que van a bordo. Y es decir que una vez que el buque está preparado, pues ya se supone que ya está armado y pues está preparado para navegar. Entonces dice el arrendatario o el dueño, el propietario del buque: ok, ahí está, ten el buque, te lo rento, o hacemos un contrato de arrendamiento, me vas a pagar tanto mensual, y le pagan eso a la empresa naviera, y ahí va la empresa naviera. Ya lo que cobra la empresa naviera por el transporte de mercancías de un lugar a otro y todo el fruto económico LD es ganancia para la empresa naviera, pero obvio, de esa ganancia tiene que pagar el arrendamiento de quien le alquiló, le vendió, le arrendó la nave o buque. Tenemos a la Capitanía de Puerto. En algunos países le llaman Capitanía Marítima. Entonces, pues estamos hablando de manera general, porque no nada más estamos hablando de México. Estamos hablando a nivel nacional e internacional. Sobre la Capitanía Marítima o de Puerto, como le quieras llamar, define lo siguiente: existiera en aquellos puertos en los que se alcance un nivel de actividad de navegación relevante o lo requieran las condiciones de tráfico o seguridad. Dentro de ella, el capitán del puerto es la autoridad que deberá velar que exista orden. Deberá de encargarse en general de todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en aguas situadas en zonas de la jurisdicción. Obviamente esto obliga a dos cosas. Primero está la Organización Marítima Internacional y
por otra parte están las regulaciones de cada país, y cada país tiene conformada su capitanía de puerto o marítima. Bien, brevemente te voy a comenzar de manera resumida sobre las operaciones portuarias. Cuando es la llegada del buque al puerto, se tienen que hacer trámites administrativos y las autorizaciones correspondientes. Esas tienen que ver con el fondeo, atraque, practicaje, remolque, amarre y la solicitud de servicios. Una vez que el buque permanece en el puerto, se tienen que manipular las mercancías y se tienen que aplicar servicios diversos. Bueno, antes de que el buque parta o abandone el puerto, también se tienen que realizar trámites administrativos. Se invierte el proceso de manipulación de mercancía. En las operaciones portuarias relacionadas con la manipulación de mercancías, durante el embarque hay una recepción, una carga y una estiva, mientras que en el desembarque hay una desestiva, una descarga y una entrega de las mercancías. Por otra parte, los servicios generales son una ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. También es una coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios básicos y comerciales. También otros servicios generales es la señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. También la vigilancia, seguridad y policía en las zonas comunes, el alumbrado de las zonas comunes, la limpieza de las zonas comunes de tierra y de agua, y servicios de prevención y control de emergencias. En resumen, los servicios básicos son los servicios de practicaje, los servicios técnico-náuticos, servicios al pasaje, servicios de manipulación y transporte de mercancías, servicios de recepción de desechos generados por buques. En fin, de manera resumida, estamos concluyendo este tema. Les voy a hacer llegar la bibliografía y un resumen de todo esto. Muchas gracias por su atención y espero comentarios referente al tema, y les voy a hablar de un trabajo para evaluar esta parte. Esto se los menciono ya en nuestras sesiones remotas de clase. Gracias.